¿Cómo están, chicos? Buen día. Bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy nuestro tema es el verbo parte 2. Bueno, aquí vamos a ampliar su clasificación, ¿sí? O sea, la parte general. Bueno, como en clases, en clases anteriores de verbo, eh, ¿qué significa el verbo? El verbo es una acción, chicos, ¿sí? Que se puede dar en varias personas, ¿no? En tanto tiempo, lugar, ¿sí? En género, ¿sí? Tiempo, espacio y tiempo, género. ¿Ya, muchachos? Fíjense, veamos aquí en imagen, ¿no? Practiquemos, habla en parte general. Chicos, aquí está el ejemplo. Reducir, ¿qué significa reducir? Quitarle valor a algo, ¿sí? Cantidad a algo. Comprar, vender, ¿no? Comprar es adquirir algo, ¿no? Adquirir. Vender es deshacernos de algo. ¿Sí? Por ejemplo, este verbo es una conjunción, ¿no? Es de ser, ¿no? O de atribuirle algo, a algo, ¿sí? A alguien. Es delito, ¿no? Eso según su clase. No puede ser copulativo o atributivo, ¿no? ¿no? O sea, es ser parte de. Eh, Como podemos ver aquí, vamos a observar las clases del verbo, ¿no? Pueden ser copulativos o atributivos, ¿no? Como su propio nombre lo dice, atribución de algo bueno, a cierto objeto o a alguien. Y los no copulativos es lo contrario, ¿no? Es lo contrario. Fíjense, aquí por ejemplo los copulativos funcionan como núcleo del predicado y llevan un atributo obligatorio, ¿no? Y son el ser, el estar y parecer. Chicos, esos son los ejemplos de un verbo copulativo o atributivo, ¿no? Esto, por ejemplo, simulan, ¿no? Estar, del verbo está. Si le agregamos un sufijo ere, le modificamos, ¿no? A estar, parte general. Bueno, aquí en los no copulativos o predicativos, estos constituyen por sí solos un predicado. Pues bueno, estos poseen una significación real y pueden tener modificadores o carecer de ellos, ¿no? Los modificadores son los sufijos infijos, ¿no? Se le agregan palabritas, ¿no? Por ejemplo, de mucho, muchísimo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tener, el verbo tener, tienes, o un ejemplo de predicativo, ellos tienen, así. Los pronominales, ¿no? Dentro del predicativo, estos, aquí también como ejemplo, te comprometes a detener el comercio, ¿no? Siempre llevan un pronombre personal, muchachos, ¿sí? Te, este es el pronombre. Siempre llevan un pronombre personal. Te, ese es el pronombre es te, ¿bien? Aquí en reflexivos, dentro de los pronominales están los reflexivos, los recíprocos, los cuasi reflejos, ¿sí? Cuasi reflejos a continuación les explicamos. Los reflexivos es la acción verbal, ¿no? Que recae en un sujeto en el que la realiza, ¿no? Al que realiza la acción. Por ejemplo, se colocó, se, fíjense el prefijo. El pronombre puede actuar como un objeto directo o indirecto, se. En los recíprocos, aquí actúan varios sujetos que ejecutan una acción verbal mutua, ¿no? El pronombre puede actuar como objeto directo u objeto indirecto, ¿no? En el nos, por ejemplo, ese es el objeto directo o indirecto. Nos ayudamos para detener la venta de animales en peligro de extinción. Este es el ejemplo, ¿no? De oración. Por eso es que se encuentra resaltado, en el ejemplo se encuentra resaltado el verbo. Cuasi reflejos. Bueno, este es el pronombre, ¿no? El pronombre no es objeto ni objeto indirecto. Solo sirve para dar énfasis. Bien, se fue de viaje a Ucayali para apoyar la estrategia nacional. Se fue. Entonces, ¿qué quiere decir se fue? Este va a reemplazar al pronombre, al sujeto. Por eso se llama cuasi reflejos. Va a reemplazar al sujeto.
¿sí? Se fue. Se sobreentiende, ¿no? ¿Quién se fue? Ah, fulano de tal, ¿no? Bien, y así ubicamos también los pronominales, también ubicamos a los transitivos. Transitivos, estos poseen un objeto directo, el cual se puede reemplazar con el pronombre, ¿no? A ver, si decimos nosotros practicamos, nosotros practicamos la solidaridad ambiental, lo vamos a reemplazar por este verbo, practiquemos. Este verbo está modificado, recuerden que está modificado por un sufijo, ¿no? De practicar, quemos, ¿sí? Bueno, no es un precepto, es un sufijo, ¿ya? También puede ser un infijo. Por eso es que lo modifica el verbo, ¿sí? El sufijo modifica el verbo, ¿ya? Y estos suelen ser transitivos, ¿no? Lo, la, los o las, o sea, practiquemos, hablamos en plural, ¿no? Reemplaza con el pronombre en plural, nosotros. Bien. Y los intransitivos carecen de objeto directo, aunque pueden tener otros modificadores. De trabajar, trabajaremos. Este es el ejemplo, juntos para conservar nuestra biodiversidad. Y así, chicos, también existen los verbos personales, los impersonales, los principales y los subordinados. Los personales presentan un sujeto conocido, ya sea tácito o expreso, ¿no? Expreso es escrito y tácito es cuando se dice solamente, ¿no? Tácito se dice y no se escribe. En el cambio, el expreso sí se escribe, ¿no? Y se sobreentiende que se dice. Aquí está como ejemplo, conservemos nuestra flora y fauna. El verbo es conservemos. Los impersonales, bueno, estos carecen de sujeto conocido. Sí, o sea, no hacen referencia, ¿no? Conservemos, entonces, a quién representa? Conservemos, o sea, a todos, nosotros, ¿no? Nosotros. Tú, él, ellos, ¿no? Por ejemplo, de hacer, él hace, tú haces, ¿no? Yo hago, él hace, tú haces, él hace, nosotros hacemos. A eso se refiere con el sujeto conocido. ¿Ya? Luego los impersonales, estos carecen de sujeto, se dan en cuatro casos, ¿no? Con verbos que se refieren a fenómenos naturales, ¿no? Con hacer, ¿no? Referido a tiempo. O haber como verbo independiente, ¿no? Y con verbos personales usados como sujeto desconocido. Aquí está. Anocheció rápidamente, ¿no? Hace, había, se aprobó. ¿Ya? Los principales constituyen el núcleo de la proposición principal en la oración compuesta. Una oración compuesta tiene todos los elementos, ¿no? Ya sea el sujeto, verbo, predicado. Dentro del sujeto está, ¿no? El pronombre, ¿no? El objeto directo, etc. Ya, igual en el predicado. Recuérdame, fíjense, recuerda que comprar o vender animales silvestres es un delito, ¿no? De acuerdo al texto que vimos en la figura. Y así sucesivamente, chicos. Existen también los subordinados, ¿no? Por ejemplo, constituyen el núcleo de la proposición subordinada de la oración compuesta, ¿no? Dime qué animales están, ¿no? Este es el verbo estar. Y así, principales casos de concordancia verbal, aquí tenemos, ¿no? Bueno, en los casos, ¿no? En que el sujeto de varios elementos unidos por una conjunción copulativa. ¿Esto qué quiere decir, no? Es que cuando nos meten, o sea, nos dicen a todos, nosotros, por ejemplo, ¿no? O un grupo, especifican a un grupo de personas. Aquí está el ejemplo, ayudarán, ¿no? La ayuda precedente fue, ¿no? En el primer ejemplo, los elementos se refieren a entidades distintas, ¿no? El verbo va en plural, en ayudar. En el segundo ejemplo, los elementos se conciben como una unidad, los elementos se conciben como una unidad. Puede ir también en singular, ¿no? Por ejemplo, ellos, la ayuda por ejemplo, de la ONG Vida fue decisiva, ¿no? O como también se puede enunciar así, ¿no? La ayuda de José y Pedro fue decisiva en esta campaña, ¿no? Se puede presentar o la ayuda de José fue decisiva. Por eso se dice en singular, en persona, ¿sí?